Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo de la revista El Impresor. Pues hoy tenemos el gusto y el enorme placer de estar con José Luis Besauri, director general de Litoplas. Gracias por esta invitación, gracias por participar en este espacio. Y pues él nos va a contar un poquito acerca de la empresa, de cuáles han sido sus inicios, de cómo han llegado a alcanzar el éxito después de tal vez muchas adversidades. Pues José Luis, muchas gracias por estar en este espacio. Claudia, por el contrario, muchísimas gracias y por supuesto, muchos saludos a su fundador y a todo el gran equipo del Impresor. Qué amable. Pues, ¿qué te parece si empezamos? Si nos platicas un poquito de los inicios de Litoplas, ¿cómo fueron? Muy bien, pues Litoplas nace hace 25 años. En mayo se cumplieron los primeros 25 años. Empezamos, yo creo que como todos en este ramo, de muy chicos, empezamos con 2 maquinitas, una de 4 colores y una de un color. Perdón, 2 de 4 y 2 de un color. Esta empresa, que el fundador fue don Enrique Hernández Pons, el fundador de Herdes, tenía el propósito de producir las etiquetas para Herdes. Con mi llegada, que soy muy inquieto, y con la invitación más bien que me hizo don Enrique, parte del plan era no ser parte de Herdes, o sea, no dedicarnos nada más a Herdes, sino crecer en la industria, desarrollarnos y no ser un implant de la empresa. Así nace hace 25 años. Ha sido una travesía preciosa en mi vida, llena de satisfacciones, llena de confianza por parte de los directivos del grupo. Y pues hoy por hoy es una empresa con cierto nivel de importancia en la industria. Me imagino que también pues se han enfrentado a muchos retos conforme pasa el tiempo, conforme ahorita pues se está viviendo esta pandemia, desgraciadamente, se han enfrentado a retos y a muchos logros también. Claudia, yo creo que no hay ninguna empresa o ninguna vida que no tenga retos cotidianos. Creo que nuestra labor precisamente consiste en levantarnos en la mañana para componer, arreglar o evitar que retos sucedan y lidiar con ellos cotidianamente, ¿no? Ese debe ser el espíritu que debe de tener un empresario para sacar adelante cualquier emprendimiento, llámese empresa o llámese proyecto. Y por supuesto, los retos hoy en día, lo has mencionado tú, los de la pandemia han sido muy duros principalmente en el aspecto emotivo. Han sido muy difíciles ver cómo se han contagiado compañeros, familiares, amigos, y en la empresa lo hemos podido sortear afortunadamente muy bien. Tenemos un muy robusto sistema de salud y seguridad interna, que ya veníamos creando desde hace un par de años, afortunadamente, y cumplíamos con toda la normatividad oficial. Y al ser una empresa dedicada a la producción de etiquetas para alimentos, vinos, licores, nos han ido imponiendo afortunadamente muchos sistemas, tanto de gestión como de certificaciones, para tener ambientes inocuos, para que nuestros colaboradores siempre usaran cofias, tapabocas. Y bueno, eso nos ha ayudado mucho. Repito, también contábamos con doctor interno,
planta que nos ayudó muchísimo, nos sigue ayudando en esta gestión. Todo lo que es seguridad, higiene, lo hemos podido, dentro de todo este horror, controlar al máximo, segregar a la gente cuando han tenido contacto con algún contagiado. Uh-huh. Por desgracia, nuestros números no son muy alentadores, porque la gente, pues la movilidad no ayuda en esta ciudad. Veníamos muy bien en el año 2020, veníamos muy bien, muy controlados. Se nos destapa en el 21, desgraciadamente, por las fiestas navideñas, que como todos vimos en la televisión, pues nadie respetaba, uh-huh, por Día de Reyes. Y luego, para acabarla de amolar, se viene la descompostura del metro. Entonces, sí, tienes gente que viaja por toda la ciudad, que atraviesa la ciudad para llegar a nuestras instalaciones, y por desgracia los empujaban como sardinas en camiones. Entonces, pues todo eso no ha ayudado. Afortunadamente estamos controlados, ya nos volvió a empezar a bajar. Espero los tamales del día de ayer no hayan levantado otra vez las reuniones en casa y todo eso, y volvamos a tener un poquito más de tranquilidad y menos sustos cotidianos, y que las vacunas ya empiecen a circular, ¿no? Que no nada más sea una promesa política. Claro. ¿Cómo hemos funcionado? Pues hemos funcionado hallándonos cómo hacerle con menos recursos. ¿Qué quiere decir? Tenemos mucha gente, nosotros somos 500 colaboradores dentro de la empresa, aproximadamente tenemos 50 gentes vulnerables, uh-huh, entre ellos me encuentro yo, todos ellos han sido enviados a su casa, ¿no? Por las comorbilidades que tienen, incluyendo la edad, algunos, y con ellos no hemos contado. Hablar del 10% de tu plantilla es muy alto. Sí. Porque no es discrecional, puede ser el maestro de una máquina o puede ser un ayudante general, pasando por todos, o puede ser un gerente o puede ser un supervisor, ¿no? De todos has tenido. Y luego, pues, toda la gente que tenemos que segregar porque alguien llegó y lo encontramos con signos vitales y hacemos toda la trazabilidad y mandas gente. Claro, todos regresan, bendice a Dios y toco madera. Uh-huh. Pero bueno, aprender a trabajar y sin cortar cadenas de suministro para tus clientes. Eso es lo más importante, dar seguridad. Eso es el punto en el que quería llegar, que la gente sepa que pues Litoplas sigue funcionando y sigue al 100, a pesar de todo esto. Seguimos funcionando, seguimos al 100. Fuimos de los primeros cuando salió ¿cómo se llama? En la primera vuelta hubo una solicitud de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón, junto con la Secretaría del Trabajo, que te tenías que dar de alta. Uh-huh. A todo mundo le dio miedo. Nosotros, como cumplimos con toda la normatividad, inmediatamente nos dimos de alta, seguimos trabajando. Nunca nos impidieron, ni siquiera tuvimos revisiones, seguramente porque teníamos toda la documentación debidamente acreditada, y en ese sentido, tanto no solamente nosotros, todos nuestros proveedores y nuestra empresa, y sé que muchos colegas del área no cortaron la cadena de abasto, que eso fue muy importante y sigue siendo muy importante, máxime los que nos dedicamos ya sea a productos alimenticios, a bebidas, a productos de aseo y limpieza, a farma, pues uh-huh, todas son esenciales, entonces nos volvimos esenciales. Sí, ahorita estamos viendo pues que este mercado de etiquetas pues está
en auge, ¿no? Por todo Claro. esto. Y ustedes también son esenciales, la comunicación sigue siendo esencial, Sí. La educación, la industria como tal debería ser clasificada como esencial. Claro, es trabajo en equipo. Sí. Y hablando un poquito entrando al tema del Premio Nacional, de esto que estábamos platicando, pues pese a las adversidades y todo esto, pues entran al Premio Nacional, ganan. ¿Qué significa para ti, para Litoplas? ¿Con qué trabajo? ¿Cómo fue? Mira, Claudia, hablar del Premio Nacional de las Artes Gráficas es algo que me toca muy duro el corazón, porque obviamente ya llevamos muchísimos años participando en la Unión. Nos gusta el premio, yo creo que el premio, y voy a hablar de muchos, no por jactarme de tenerlos, pero si hablamos el de la Tampac, si hablamos el de la Wilmac, si hablamos el de la AME, que es la Asociación Mexicana del Envase y Embalaje, si hablas del Venice Award, de la PIA, si hablas de con Latingraph, el Teobaldo de Nigris, si hablas de cualquiera de ellos, es excepcional que el desarrollo que causan esos eventos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te esfuerzan a día con día a tratar de hacer mejores las cosas. Y en particular el Premio Nacional de las Artes Gráficas, que me preguntaste, te digo, me brinca el corazón porque es algo que le tengo gran cariño desde hace 1000 años. Su fundador, Eduardo Veraza. ¿Desde cuándo participan en el Premio Nacional? Ay, Dios. Entonces te voy a decir mi edad, lo cual... Muchos años. Muchos años. Yo creo que 35, no te sé decir muchos. Wow, muchos años. ¿Con qué trabajos? Afortunadamente con trabajos de todos los clientes, diferentes clientes han ganado en diferentes certámenes. El mayor orgullo no es sacarte los premios, el mayor orgullo es conservar a tus clientes. Claro. Eso es lo que es más importante. El premio pasa a ser una parte de reconocimiento a la calidad de tu trabajo y de ego personal. Pero lo importante es conservar a los clientes, que los clientes estén contentos y ¿Cómo has visto ¿cómo has visto la evolución del Premio Nacional? Impresionante. Te voy a decir una cosa, no la evolución del premio, la evolución de los trabajos que participan en el premio. Bueno, te vas de espaldas, de veras. Si antes decían, bueno, ¿por qué no imprimes en el extranjero? Yo te diría, ahora, ¿por qué no imprimen en México? Hacemos cosas increíbles. Estamos para competir en cualquier país del mundo con mucha satisfacción. Te lo digo, la industria mexicana se ha desarrollado bárbaramente. Hay trabajos impresionantes, increíbles, ¿no? Y se han abierto muchas especialidades que anteriormente pues no existían, y esas han permitido pues mayor desarrollo de la industria. Claro. ¿Cómo veo los trabajos? Me voy de espaldas cada vez que los veo. Sí. En México se imprime muy bien. Muy bien. Excelente. Y en ese sentido, no sé, Litoplas, si nos podrías platicar un poquito el tipo de maquinaria que usan, ¿cuál es? Claro que sí. Mira, Claudia, nosotros somos una empresa muy diversa, tenemos un amplio portafolio de productos. Somos impresores offset, somos impresores flexográficos, tanto de banda angosta como de banda media y de banda ancha. Entonces hacemos desde
la etiqueta convencional, manga termoencogible, etiqueta autoadherible, empaques plegadizos, empaques flexibles, y una línea muy interesante de maquinaria de empaques premium, que son estuches de cartón forrado, tubos forrados, con altos acabados, empaques plegadizos, transparentes. Entonces, si te hablo de maquinaria, pues divido mucho. En maquinaria de impresión tenemos offset. En la parte de offset tenemos Heidelbergs y tenemos KBAs para muy diferentes aplicaciones. Heidelberg lo uso para papeles extendidos, KBAs las uso para cartones. Tenemos en Flexo Neil Peters, tenemos estamos estrenando una máquina recientemente que dirás, estos locos, ¿cómo compran máquinas a estas alturas del partido? Bueno, pues no, fue una máquina. ¡Qué bueno! Que ordenamos España en el 2019, en septiembre, octubre del 2019, y nos las entregaron en diciembre del 2020. Ya comprometida, la vamos a echar a andar. Es una máquina de 8 colores, banda ancha. Tenemos máquina Bonardi, tenemos chorro de máquinas de acabado, mucho acabado, suajadoras, barnizadoras de ultravioleta, de registro, pegadoras. Tenemos mucha maquinaria menor para todo lo que son los trabajos de estuches de cartón forrado. Pues hay mucha maquinaria ahí. O sea que es un portafolio muy amplio el que tienen. Un portafolio muy alto, muy amplio. Lo que queremos es darle valor agregado a nuestros productos, no mantenerte en la etiqueta extendida nada más, sino tratar de ir evolucionando conforme los requerimientos del mercado en cuanto a etiquetado, empaque. Y en ese sentido, digamos, ¿cada cuánto planea Litoplas, hacer una evaluación de sus máquinas? ¿Cada cuánto, no sé, cambian, renuevan? Mira, no hay un tiempo determinado de que digas, oye, esta máquina llegó y la cambio en 2-3 años. Renovamos constantemente. Las artes gráficas es muy activa en inversión. El impresor, como sabrás, nunca ve sus centavitos hasta que vende o que se retira. Siempre debes más máquinas, somos muy engolosinados vas a una drupa y te vuelves loco, ¿no? Y ya quieres empezar a cambiar. Básicamente lo haces por agotamiento de maquinaria o porque la máquina ya no esté produciendo lo que debe de producir o con la calidad que lo hace. Es muy intensiva la inversión. Te diría que vamos a una máquina o 2 máquinas importantes por año. Wow. Llámalo renovación o llámalo crecimiento. Yo creo que es crecimiento. Yo creo que es muy sí. Dinámico, ¿no? Porque también vendes otras máquinas ya más cansadonas y metes nuevas. Y finalmente la productividad es la que te determina cuándo debes de cambiar una máquina, ¿no? La productividad, la calidad y los requerimientos del cliente. Pero nunca paras, claro. Y hablando de esta industria que comentas que es tan dinámica, ¿cómo visualizas este año, este 2021? ¿Cómo lo ven? Mira, yo creo que todos nos tenemos que reinventar. Y es lo que les digo a todos en la empresa. Creo que nos entramos por muchos años todos a una área de confort. El área de confort es que tú crecías, perdón. No, adelante. Crecías orgánicamente porque tus clientes crecían. Entonces llegabas tú a tener crecimientos imponentes de 2 dígitos anuales, constantemente. Te hablo de 15-20% anuales de crecimiento, porque claro, traías algunas cuentas nuevas, pero tus clientes iban creciendo. Entonces
pues era muy confortable. ¿Cómo veo el 2021? Lo veo lleno de retos, lo veo a que tenemos que cambiar todos nosotros, nos tenemos que mentalizar, además de emprendedores, tenemos que ser aprendedores, tenemos que aprender muchas nuevas cosas, tenemos que aprender de comunicación, tenemos que aprender de redes sociales, tenemos que aprender de cómo promovernos, cómo hacer más accesibles nuestros productos a nuestros clientes. Lo veo lleno de retos. Yo soy una persona muy optimista. Yo creo que el futuro lo trazas tú más de que el futuro te lleve. Creo yo. Wow, qué buenas palabras. Y pues algo más para terminar, algún comentario que le quiera hacer a la gente que nos ve, a sus clientes. Bueno, pues el comentario sería, hay que creer en el equipo humano. Me hiciste una pregunta tú sobre qué equipo, qué maquinaria tengo, sí, o qué maquinaria tiene Litoplas, perdón. Yo te diría, y ahí tengo un conflicto a veces con los propios gerentes. Me dicen, ¿cómo dejas entrar a todo mundo? Porque tengo un medio auditorio ahí, lo presto para que den cursos a la competencia y todo. Les digo, a ver, hay mejores máquinas en una expo. El verdadero valor de nuestra empresa está en su gente y en lo que sabes y cómo trabajas esos fierros, no en los fierros en sí. Wow. Yo te diría, debemos de valorar a nuestra gente, confiemos en ellos. Ellos son los que te van a engrandecer. Capacitémoslo. Tenemos una gran fuerza de riqueza humana en este país, ¿no? Eso te diría, más importante, que tenemos buenos impresores, no nada más somos buenos impresores, tenemos grandes impresores, tenemos gente muy habilidosa para trabajar. Yo estoy muy orgulloso de que mi equipo en general, y te hablo hasta a nivel directivo, se compone 45% de mujeres. ¡Ay, eso es muy importante! Sí, ¡Qué sí, bueno! Sí. Eso es increíble. Las mujeres son increíbles para trabajar, son increíbles para todo. Y somos muy diversos en edades, lo cual enriquece. ¿Qué más te puedo decir? Bravo por mi equipo vale oro. Sí, sí, claro. Importante. Claro, y que están todos unidos, saben trabajar en equipo también. Sabemos trabajar en equipo, la gente está muy agradecida. Algo que te diría bien importante, y es una porra para Litoplas, no hemos despedido una sola gente desde que empezó la crisis. Y si ha habido meses o temporadas que dices, ay, estos pasillos estaban llenos antes y todas las estaciones de trabajo retacadas, y ahorita están bajitas. Claro. Pero lo que le tienes que dar a la gente es confianza, le tienes que dar seguridad en su futuro. Siempre decimos, esta es tu casa, bueno, pues que realmente sea tu casa, ¿no? Y protejámonos todos hoy en día. El factor humano es primordial. Es correcto, Claudia. Es primordial y pues de verdad muchísimas gracias por este tiempo, gracias por estas palabras tan valiosas que nos dan consejos, nos dan tips para llegar a tener el éxito que ustedes tienen. Muchísimas gracias, Claudia. Saludos a todos en Editorial, en casa, que todos estén bien y cuídense, por favor. Igualmente a toda la familia de Litoplas. Gracias, Claudia. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.